Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de física. El propósito de esta nueva clase de física es reconocer la conservación de la cantidad de movimiento como consecuencia de la primera ley de Newton. Antes de poder introducirnos propiamente en nuestro tema, debemos explorar a un nivel un poco básico lo que son las leyes de Newton. Las leyes de Newton son unas leyes que me establecen las características más primordiales de los sistemas de fuerza y por tanto de lo que son los movimientos. Ahora, la primera ley de la inercia indica que todo cuerpo debe permanecer en reposo o moviéndose con velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa le haga cambiar. Este primer caso de la ley de la inercia creo que lo hemos experimentado todos cuando estamos en un automóvil o en un bus, por ejemplo Transmilenio. Cuando nos subimos a un transporte de este estilo, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona la inercia, es aquel caso en el que nosotros experimentamos ese empuje o ese jalonazo en el momento que el carro frena. ¿Cómo funciona esta situación? Tenemos el carro, el Transmilenio, que va moviéndose, supongamos por un momento, con velocidad constante. Como el carro se está moviendo con velocidad constante, nosotros vamos al interior del carro, pero también vamos con velocidad constante. Es decir, nuestra velocidad, la velocidad nuestra, de nuestro cuerpo, es igual a la velocidad del carro. Nosotros nos movemos a la velocidad que se está moviendo el carro. En el momento que el conductor frena, lo que hace es accionar un sistema de frenado especial en el carro y por lo tanto un sistema de fuerza que lo que hace es inducir un cambio de velocidad y una velocidad que se reduce. Mientras el carro va reduciendo su velocidad, hasta llegar a cero si es necesario. Nosotros o nuestro cuerpo lo que hace es intentar conservar ese estado de movimiento. Es decir, vamos a intentar movernos conforme veníamos haciéndolo. Ese impulso que nosotros conocemos o experimentamos cuando el carro frena, cuando nos vamos hacia adelante. ¿Listo? Ese es, digamos, el ejemplo más vívido de la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. La segunda ley es la ley de fuerza, con la que vamos a trabajar bastante en el transcurso de este periodo. Me indica que para cambiar este estado de movimiento, que está acá, para cambiar los estados de movimientos de los cuerpos cuando están con velocidad constante o en reposo, se necesita aplicar una fuerza externa sobre el sistema y que esa fuerza externa que nosotros aplicamos en el objeto es proporcional a su aceleración. Por lo tanto, aquí nuestro sistema de ecuación importante va a ser esta, fuerza igual a masa por aceleración. Y finalmente vamos a tener un tercer caso, que es una tercera ley, que es la ley de acción-reacción. Esta es una ley que aparece básicamente en sistemas de fuerzas binarios. ¿Qué quiere decir un sistema de fuerza binario? Que son pares. Los sistemas de acción-reacción son pares y eso es algo importante que debemos tener en cuenta. ¿Cómo son los sistemas de fuerzas que son pares? Por ejemplo, la atracción gravitacional que existe entre la Tierra y el Sol es de par, porque viene del Sol a la Tierra y de la Tierra al Sol. Ejercen la misma fuerza de atracción mutuamente, solamente que en sentidos opuestos. Otro caso donde existe la atracción de fuerzas es en el núcleo de los átomos, con respecto a los electrones que se encuentran en su superficie. Estos ejercen mutuamente entre ellos lo que se llama una fuerza eléctrica que hace que tomen esa forma. Esa fuerza eléctrica también es de pares. Fíjense que sucede siempre en dos, acción-reacción. Por eso se llama de esa manera. Un ejemplo muy vívido de las leyes de acción-reacción es cuando nosotros empujamos una pared con la mano. Al empujar una pared con la mano, lo que hacemos es generar en la pared también una reacción. Empujamos nosotros la pared, pero la pared también nos empuja a nosotros, con la misma magnitud, pero en el sentido contrario. Eso es lo que se hace cuando se empuja una pared. Y también cuando se empuja, digamos, una mesa, cuando se hace fuerza sobre el piso,
Todo lo que tiene que ver con superficies son fuerzas de acción-reacción. A estas fuerzas que se ejercen en superficies se le llama fuerzas normales o fuerza normal. Eso es un concepto en el que vamos a ir ampliando a lo largo de este curso. Por ahora nos vamos a centrar en la primera ley de Newton para poder entender cómo es la conservación de la cantidad de movimiento en esta circunstancia. Aquí hay tres cosas importantes que debemos resaltar de la primera ley de Newton. Ya les voy a indicar cuáles son esas tres cosas que vamos a resaltar de la primera ley de Newton. Vamos a tomarla de acá. Primera ley de Newton. Voy a poner esta primera ley de Newton aquí. Ustedes si quieren pueden realizar este pequeño experimento en su casa, el que viene ahí. Pero yo voy a continuar profundizando en este tema. Son tres características importantes tres conceptos importantes que nos trae las leyes de Newton. Primero, nos obliga a entender lo que es un sistema de referencia y eso viene siendo supremamente importante. ¿Sí? Primero, nos ayuda a entender qué es un sistema de referencia. En segundo lugar, nos ayuda a comprender cuál es la diferencia entre movimiento y reposo y por qué es una cuestión relativa. Nos ayuda a entender la diferencia entre movimiento y reposo. Y tercer caso, nos ayuda a entender por qué existe una cosa que se llama conservación de la cantidad de movimiento. Nos ayuda a entender esas tres cosas. Espero que las tengamos siempre en cuenta acerca de la primera ley de Newton. Por eso es que tal vez matemáticamente esta ley no sea muy profunda, pero sí es muy importante a nivel conceptual, es supremamente importante. Vamos a explorar esos tres aspectos que les estoy indicando. La primera ley de Newton, el primer aspecto me está indicando que me introduce lo importante de los sistemas de referencia y lo hace para que nosotros podamos entender cuál es la diferencia de estar en reposo y estar en movimiento. ¿Por qué? Porque para algunos sistemas se puede estar en movimiento, pero para algunos sistemas se puede estar en reposo. Para poder entender esto, ya me voy a explicar bien, vamos a introducir lo que se llaman los marcos de referencia. Un marco de referencia esencialmente es un sistema de ubicación espacial. Nosotros estamos muy relacionados con los sistemas de ubicación espacial porque son importantes en nuestra vida cotidiana. Es decir, si nosotros no tenemos una capacidad de orientación en el espacio donde estamos, pues estaríamos totalmente desorientados. Ahora, normalmente nuestro sistema de referencia, nuestro sistema de orientación en Bogotá son las direcciones, las carreras, calles, diagonales o transversales, ¿cierto? En física, el sistema de orientación viene siendo esencialmente el plano cartesiano y lo vamos a tener en cuenta para un ejercicio que vamos a hacer a continuación. Yo tengo una partícula en todo este espacio. ¿Puedo decir con certeza en qué parte del espacio está esa partícula? No puedo decir dónde está porque no tengo con respecto a qué compararla o no tengo un sistema donde ubicarla. ¿Dónde la vamos a ubicar? En un sistema cartesiano. Ese sistema cartesiano va a ser el siguiente que vamos a poner acá. Digamos que yo pongo mi sistema de referenciación espacial, lo voy a poner acá. Vamos a ver. Es decir que aquí existen también coordenadas X y Y. Y ya todos sabemos cómo funcionan los sistemas espaciales o sistemas cartesianos. Cómo funcionan sus coordenadas. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que estamos hablando de un sistema de cuadritos,
Esos cuadritos me están marcando el espacio exacto donde se encuentra. En este caso, el objeto se vendría encontrando en una posición que es, vamos a marcarla aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5 en el eje X y 3, 1, 2, 3 en el eje Y. Es decir, que la ubicación espacial de este objeto viene siendo 5,3. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que yo no pueda introducir otro sistema de referencia. Puedo meter otro sistema de referencia con respecto al cual su posición va a ser diferente. Voy a poner este sistema de referencia, digamos, acá. Lo vamos a poner acá. Y vamos a ver cómo va a cambiar la posición de la partícula de acuerdo a ese nuevo sistema de referencia. Este sistema de referencia tiene exactamente lo mismo que el anterior, tiene ejes X y ejes Y, solamente que el eje X y el eje Y aquí los vamos a nombrar como eje X' y Y', para poder diferenciarlos del otro sistema coordenado. Ahora, si nos fijamos, la partícula con respecto a este nuevo centro ya no tiene la misma posición. La nueva posición que tiene esta partícula está dada por esta medición en este nuevo sistema, que es como lo estoy punteando, la que aparece ahí. En este caso viene siendo distinta, porque ya no está en el eje X positivo, sino ahora está en el eje X negativo y a su vez en el eje Y negativo. En el eje X positivo, su posición viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, que en el eje X negativo la partícula tiene una coordenada de menos 10 y en el eje Y viene teniendo una coordenada de menos 3. Eso es lo que es un sistema de referencia. Fíjense que la dirección cambia de acuerdo al punto de origen o de acuerdo al punto de referencia. En Bogotá, nuestro sistema de referencia estaría ubicado en lo que conocemos en la calle 0 con carrera 0, que eso está un poco más allá del centro de la ciudad. Entonces ahí es donde nos ubicamos nosotros espacialmente. Ahora, eso es lo que es un sistema de referencia. ¿Y por qué es importante? Para poder entender la idea de movimiento o reposo. Porque la idea de movimiento o de reposo depende mucho del sistema de referencia. Me voy a explicar con un ejemplo. Estamos estudiando el segundo aspecto. Volvamos al caso del Transmilenio. Cuando nosotros estamos en el Transmilenio, si nosotros estamos de pie en el Transmilenio, nosotros con respecto al Transmilenio, es decir, teniendo en cuenta que mi sistema de referencia está ubicado dentro del Transmilenio, con respecto al sistema de referencia de Transmilenio, yo no me estoy moviendo. Es decir, mi velocidad con respecto al piso va a ser 0, ¿cierto? Pero si hay una persona en un andén observando ese Transmilenio, mi velocidad con respecto a esa persona es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora el sistema de referencia no se ubica dentro del Transmilenio, sino que se ubica fuera del Transmilenio, que es este que estoy dibujando. Y fuera del Transmilenio, la velocidad que lleva el sistema es diferente de 0. Por eso es que la cuestión de movimiento o reposo es muy relativa a los sistemas de referencia. Eso es supremamente importante. Entonces, nosotros podemos decir que el objeto se encuentra en reposo, pero se encuentra en reposo con respecto al mismo sistema de referencia en el que se está transportando. Pero también podemos decir que se encuentra en movimiento con respecto a un sistema de referencia externo, es decir, con respecto a una persona que lo está viendo afuera. Ahora, ese es el aspecto de movimiento relativo y debemos tenerlo muy presente porque seguramente también lo vamos a ampliar. Por último, debemos tener en cuenta lo más importante de esta clase, que es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Este principio de conservación en la cantidad de movimiento lo que me dice es lo siguiente:
Como en el sistema existe una velocidad que es constante o una velocidad de reposo, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el sistema siempre va a ser cero. Esto es importante. Siempre debo tener en cuenta que una de las características más importantes de esta primera ley de Newton es que me está diciendo que la sumatoria de fuerzas en el sistema siempre es cero. La suma de fuerzas en un sistema en reposo o con velocidad constante es cero. Vuelvo y repito. Cuando el sistema se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme o cuando se encuentra en reposo, es decir, que su velocidad es cero, la suma de fuerzas en el sistema va a ser siempre cero. Debemos tener siempre presente eso. De esa idea de que la suma de las fuerzas en un sistema con velocidad constante es cero, se desprende entonces una cuestión que se llama conservación en la cantidad de movimiento, que es esto que nosotros vamos a explorar en esta clase. Antes de poder entender qué es la conservación de la cantidad de movimiento, primero vamos a entender qué es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es una cantidad física, que voy a escribir con P, que me relaciona la masa de un objeto con la velocidad del objeto. Esto es la cantidad de movimiento. Indicar que existe conservación en la cantidad de movimiento en un sistema, es decir, que su cantidad de movimiento va a permanecer invariante a lo largo de todo el movimiento. Es como una partícula que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Si su masa no cambia y su velocidad tampoco cambia, porque eso es la característica importante de la velocidad constante, que no cambia, y su masa tampoco lo hace, su cantidad de movimiento, es decir, la cantidad que relaciona su masa con la velocidad, tampoco va a cambiar en el sistema. Los principios de conservación también debemos, y esto lo digo en general para más adelante, los principios de conservación lo que buscan es comparar un estado inicial de la partícula, ¿cierto? Un estado inicial con un estado final de la partícula. Y como estamos hablando de un principio de conservación, quiere decir que la cantidad de movimiento del inicio debe ser igual a la cantidad de movimiento del final. Esto es lo que sucede esencialmente con un principio de conservación. Y es también lo que vamos a ver con el principio de conservación de energía más adelante. Ok, chicos, eso es lo que es el principio de conservación de movimiento. Recordemos que tiene tres características fundamentales las leyes de Newton. Primero, nos ayuda a establecer lo que son los sistemas de referencia. Segundo, nos ayuda a entender cuál es la diferencia entre el movimiento y el reposo. Y tercero, nos establece un principio que se llama principio de la cantidad de movimiento. Si existe, de la conservación del movimiento, perdón. Si existe conservación en el sistema, se va a dar que siempre al inicio y al final esa cantidad es igual. Esto solo se puede dar, esa conservación en la cantidad de movimiento solo se puede dar cuando la velocidad es constante. Por eso se desprende de la primera ley de Newton. Cuando la velocidad no es constante, ya vamos a estar usando es la segunda ley de Newton. Y en ese caso y en ese escenario ya no existe conservación en la cantidad de movimiento, que ese es un caso que vamos a explorar cuando veamos la segunda ley de Newton. Por ahora vamos a ver la primera ley de Newton y su consecuencia directa en la conservación de la cantidad de movimiento, muchachos. Bueno, chicos. Los dejo con esto, los invito muy especialmente a nuestra próxima clase virtual, a nuestra próxima clase en conferencia, porque allí voy a ampliar la discusión acerca de esta primera ley de Newton y además voy a llevarles algunos ejemplos bastante lúdicos y bastante interesantes donde podemos experimentar o observar o mostrar cómo funciona la ley de la inercia. Los dejo por ahora. Chao, muchachos.